ocasión conversaremos sobre la llegada de la radio a Hermosillo. Un gusto, como siempre, saludar a Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, como siempre. Un Pues gusto, un placer saludarte, Ignacio. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, y me parece interesante abordar el tema el día de hoy. pues ese es un tema muy interesante. Y fue más o menos en los años 30, cuando empezaban los años 30, cuando el señor Luis Hofer Fierro, que era uno de los 8 de la cervecería Sonora, y Carlos Valderrama, era tesorero de la cervecería Papá del Tema Valderrama, que fue presidente, el ingeniero René Gagrat, que trabajaba en Mexicana de Aviación, Francisco Vidal, era un distribuidor de discos, y el ingeniero José Gálvez, un técnico de teléfonos de México, se organizaron entre ellos y se les ocurrió, aprovechando la amistad que tienen con un norteamericano que era técnico en radios, pues poner una radio en Hermosillo. Ujú, Hicieron todos los trámites y consiguieron que le dieran la concesión de la XEBH ujú. con 1000 kilociclos y posteriormente de 920. Y fue el 20 de noviembre a las 12 del mediodía de 1935, cuando se celebraba en las instalaciones de la Escuela Leona Coronel Cruz Gálvez la primera exposición industrial agrícola y ganadera, cuando se inauguró y se echó al aire la primera radio en Sonora, en Hermosillo. Ya había una radio en Nogales, que esta fue la primera en Sonora, pero esta fue la primera en Hermosillo. Y estaba localizada en la calle Veracruz y hoy Revolución, ahí contra esquina de la Escuela Cruz Gálvez. Y empezó sus transmisiones, y eso fue la gran novedad en Hermosillo. La gente iba especialmente a paseo, porque era muy lejos, estaba fuera de la ciudad ese lugar, a ver por el vidrio cómo trabajaban y ponían las canciones los de entonces locutores, que pues tuvieron que traer algunos de México, porque aquí no había. Esa fue la Ujú. primera radio. Y en 1937, 2 años después, la XCDH empezó a transmitir simultáneamente en onda corta como XEBR con 11.820 kilociclos. No sé qué tanto o poco es eso, pero seguramente era muy poco para la época. Ujú. Y en 1948 esa radio transmitió a control remoto y fue por primera vez en el país, con enlace nacional, el evento de inauguración de la presa Belardo de Rodríguez, cuando vino el presidente Miguel Alemán a, a inaugurarla. Ese fue el éxito de esa radio, que fue cambiando de lugar, de domicilio y de antena en los cerros de aquella época, están por allá en el Coloso, del Mariachi, y se cambiaron de lugar también, entre ellos, donde se quedó para siempre, hasta que desapareció, las instalaciones del Hotel San Alberto, donde el señor José era propietario. Ahí por la calle Cerdán, los muchachos de los Ujú. años 70 y 80 recordamos ahí esas radios que daban a la calle Rosales por la ventanilla. Y después, en 1942, don Remigio Agras, el mismo socio, y Luis Hofer Fierro y don Carlos Valderrama pusieron en operación esta segunda radio en Hermosillo, la XCHQ, con 590 kilociclos. Ahí estaban precisamente por la calle Juárez y Oaxaca, cuando iniciaron. También después se cambiaron al Hotel San Alberto y cambiaron de nombre. Yo me acuerdo que alguna vez se llamó la Correcaminos. Ujú. En 1944, don Francisco Vidal, cuyos descendientes también son todavía radiodifusores, nació la XCDL con 1200 kilociclos, y ese estaba eh, abajo del Cerro de la Campana, y ahí empezó por primera vez la señora Alma Hilda Madera, que era profesora, como la primera mujer locutora de radio en Hermosillo. En 1960, ya muchos años después, eh, don don Francisco Vidal sacó al aire la XEBS con 1110 kilociclos también. Y ese mismo año, pero en diciembre, el doctor Hugo Peno Bravo, médico, inició la transmisión de la XEPB con 1400 kilociclos. Era una radio muy chiquita que estaba por el Boulevard Luis Encinas y Matamoros, que transmitía, bueno, en ese tiempo no se escuchaba
es el Boulevard López Portillo. Ujú. Es una radio que tuvo un gran impacto en Hermosillo, sobre todo en las juventudes universitarias y en general hermosillense, porque un locutor en los años 70, David Bernal Francisco, pues era el ídolo de su programa que se llamaba Discómetro Mundial. Es el papá de los hermanos de Dávila, que son también locutores hoy en día. Ujú. En 1962, eh, el ingeniero Remigio Gras abandonó el cargo que tenía en la XCDH. Y el 8 de octubre de 1962 inicia transmisiones Radio Universidad de Sonora en las frecuencias XCU y XCUDS. Ujú. Después llegaron en 1978, eso fue un parteaguas de la radio en Hermosillo y en Sonora, y el 10 de diciembre inició las transmisiones XHSD con frecuencia modulada, hasta antes solamente vencida de amplitud modulada, AM, y llegaba por fin la FM Hermosillo en la frecuencia 100.3 con 20.000 watts de potencia. Y la voz oficial de esa radio la tenía Silvia Núñez Esquer, que hasta la fecha, bueno, ya no se dedica a la radio. Silvia Núñez es una reconocida locutora y muchas mujeres Ujú. Sí, claro, periodista. Ujú. gran amiga. Y también después se escuchó a Miguel Luna y Francisco Dávila Bernal, hijo Francisco Dávila Bernal, el que ya mencioné, que ya pasó su voz a la FM. El 13 de octubre de 1982 inició sus transmisiones Radio Sonora, Ujú. una radio del gobierno del estado con frecuencia modulada, ya conocemos las siglas, y es esta radio en la que estamos en este momento hablando. En 1984 llega a Hermosillo la XEHOS con una potencia de 5.000 watts. Y finalmente en 1987, en septiembre, inició transmisiones XHMB-FM con 93 megaciclos en FM. Yo no sé si hoy en día todavía existen las radios en AM, pero se me olvidó mencionar también Ujú. la más grande estación de radio de Hermosillo y de Sonora, la XHDM, y tenía una potencia de 50.000 watts, que se escuchaba casi en todo Sonora con una potencia, y donde en su historia un gran locutor como fue Fausto Soto Silva y Ricardo Acevedo Samaniego, que fueron los iniciadores de las noticias a través de la radio con aquel programa que se llamaba Radio Periódico, que leían los periódicos del día, pero eran los dioses de las noticias, sobre todo en Hermosillo en esa Ujú. época. Se convirtió también en esa radio en un vínculo de comunicación entre los habitantes de Hermosillo y sus familiares de la Sierra Sonorense, porque tenían un programa donde transmitían recados para sus parientes que vivían en aquellas partes de Sonora. Por ejemplo, duraba 15 o 20 minutos, había recados como este. Ujú. Avisaba a la atención al señor fulano de tal en Guásaba, que por favor ya se venga a Hermosillo porque su esposa ya va a dar a luz. Ándale, qué Estaba la señora interesante. aquí en el hospital. Y después también avisaban y decían, para avisar a la familia frontal que el niño ya nació y que está bien de salud, y la madre también. Esa era Ujú. la comunicación en aquellos tiempos, y ese es el papel que jugó la radio en Hermosillo y en Sonora. Por eso tan cercana a la gente, pues, Ignacio, la radio, sin duda alguna. No sé por qué, pero la televisión llegó también, y esa es otra historia de la que hablaremos después, pero nunca pudo ni ha podido la televisión sustituir a la radio, ni lo podrá. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo y por supuesto pues muy contentas y contentas de estar en este espacio también donde llegamos a mucha gente, no solo en Hermosillo, sino en otros puntos del estado, casi todo el estado, y seguimos compartiendo esa misma dinámica, ¿eh? Siento que esto continúa quizá transformándose un poco, pero sí esa cercanía y ese contacto con el público, con nuestro auditorio. Comparto ahorita lo que decías del programa Discómetro Mundial por allá en los 70. Fíjate que Omar Dávila, pues hijo, ¿no? De Dávila Bernal, en un tiempo tuvo un espacio aquí en Radio Sonora con ese mismo nombre, fíjate, Ignacio, ya de manera Y reciente en los últimos años. los jóvenes de la época pues Ajá. paralizábamos nuestras actividades de 1 a 2 para escuchar a Dávila Bernal Francisco, que nos transmitía pues las canciones de moda de aquella época, nos daba una explicación
bendiciones. Era increíblemente querido y reconocido, lo fue Dávila Bernal Francisco. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Ignacio, por compartirnos estos datos sobre la historia de la radio por acá en nuestra ciudad. Un saludo, el próximo miércoles conversaremos de otro tema. Nos escuchamos la próxima semana, gracias. Saludos, ahí está Ignacio Lagarda con la historia de la radio. La primera radio de Sonora la tuvo Nogales y la segunda fue acá en Hermosillo, ¿no? La XEVH aquí en Hermosillo, y en Nogales fue la XEHF, que fue la primera en el estado y la segunda en el estado acá en Hermosillo. 8:28, vamos a mensajes, regresamos.